La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Alineando el corazón. Jesús dijo en Mateo 6, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Nuestros éxitos o fracasos dependen del alineamiento de nuestro corazón. Veremos el rey Asa, cuyo corazón estaba alineado con Dios. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos nuestros estudios sobre los reyes de Israel. En los programas anteriores hemos visto los malos reyes. Hemos visto a Roboán, a Jeroboán, y hoy vamos a ver un rey bueno, uno de los tantos reyes buenos que tuvo Israel. Vamos a ver al rey Asa. Miren, cada rey que llegó al poder llegó al reino del norte o al reino del sur alineado con Dios o enfrentado con Dios, alineando el corazón a los propósitos de Dios o alineando su vida a todo el paganismo que le rodeaba. Precisamente vamos a ver hoy el corazón de Asa, un rey que hizo lo bueno, que fue aprobado por Dios porque alineó su corazón, el centro de la vida, a Dios. Y va a ser interesante que miremos en nuestra propia vida cómo son nuestras conductas. Si Jesús dijo que donde está el tesoro está el corazón, y que de la abundancia que hay en nuestro corazón hablamos y nos manifestamos, vamos a tratar de confrontarnos con nosotros mismos en este programa para descubrir con quién está alineado el corazón. Si lo tenés alineado con el mundo o lo tenés alineado con Cristo. Quizás sos una persona que ama a Dios, que ha pasado por la cruz, que tus pecados han sido perdonados por el poder del Evangelio, pero por cosas de la vida tenés una tremenda lucha en tu corazón. Por momentos agradás a Dios, por momentos con tus conductas lo deshonrás. Y vas a tener que tomar la decisión de poder alinear el corazón a Dios para tener una vida de bendición. Vamos a leer un versículo en 2 Crónicas, capítulo 15, versículo 17. En realidad, la vida de Asa está relatada en 3 capítulos del libro de Crónicas. Capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. Bueno, en el capítulo 15, versículo 17, dice la palabra de Dios: con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto todos los días. Miren esta definición. El corazón de Asa fue perfecto todos los días. Así que en medio de un entorno negativo, en medio de toda una nación que por los reyes anteriores habían estado en medio del paganismo, Dios levanta a un joven, a un rey, a Asa, que fue perfecto ante los ojos de Dios todos sus días. Una definición que muestra a alguien que tiene el corazón alineado con Dios. Si uno va al capítulo 14, va a descubrir que Asa, dice 14, versículo 2, hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Además mandó a Judá a buscar a Jehová, el Dios de sus padres, para que pusiese por obra toda la ley y todos los mandamientos. Y llegamos al versículo 11, en medio de una batalla con los etíopes que los superaban en número, y dice que clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos. En estos versículos nos surgen 4 verbos que señalan cómo era el corazón de Asa alineado con Dios. En primer lugar dice que en el versículo 2, Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Primer señal de un corazón alineado, alineando el carácter. En segundo lugar,
Un corazón alineado con Dios alinea las iniciativas de la vida. Esto está en el versículo 3, con el segundo verbo, dice que quitó los altares del culto extraño y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. El tercer verbo está en el versículo 4, buscó. Dice que buscó a Jehová, el Dios de sus padres. Esto tiene que ver con alinear las influencias de la vida. Y en cuarto lugar, en el versículo 11 hemos leído que clamó al Señor frente a la mayoría del ejército etíope, y esto tiene que ver con alinear la fe. Así que tenemos 4 verbos: hizo, versículo 2, quitó, versículo 3, buscó, versículo 4, y clamó, versículo 11. En primer lugar, alineó el carácter. En segundo lugar, alineó las iniciativas de la vida. En tercer lugar, alineó las influencias. Y en cuarto lugar, alineó la fe. 4 señales de un corazón alineado a Dios. La ruta nos las da estos 4 verbos. ¿Saben qué Asa, este tercer rey de Judá, hizo una reforma tremenda en el pueblo? Reinó 41 años, eliminó los ídolos que habían introducido sus antepasados y favoreció con sus decisiones para que el pueblo vaya a adorar a Dios. Fue alguien que marcó diferencia a pesar de su entorno adverso. ¿Saben? Como esté alineado nuestro corazón, va a mostrar cómo actuamos en la vida. Estos 4 verbos nos muestran claramente un corazón alineado a Dios. Volvemos a Jesús en Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Miren, para nosotros los argentinos el fútbol es una tremenda pasión. Hace poco teníamos nuestra reunión de oración y ahí en los corazones de los jóvenes luchaban las pasiones. Obedecer a Dios, venir a orar y venir a escuchar la palabra de Dios, o quedarnos en casa para mirar el partido. Los que son fanáticos del fútbol van a entender la lucha que hay en el corazón. Bueno, cuando uno alinea el corazón, decide tomar decisiones para honrar a Dios. Así que vamos a ver estos 4 verbos. En primer lugar, vamos a ver cómo alinear el carácter. Dice que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Esto está en el versículo 2 del capítulo 14 de Segunda Crónicas. Miren, Asa procuró agradar a Dios y se esforzó en presentarse a Dios aprobado, como dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Se sintió siempre en la presencia de Dios y esto le ayudó a hacer lo bueno y lo recto. ¿Saben? Cuando habla de hacer lo bueno, habla del carácter que tenía Asa. El doctor James Deany dice: el mayor capital que tiene un siervo es su carácter. Cuando alguien pierde su carácter, ha perdido todo. En realidad lo que nosotros hacemos determina cómo realmente somos. Hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios mostraba que el carácter de Asa estaba alineado con Dios, que su corazón estaba alineado con Dios, que su carácter reflejaba un conocimiento profundo de Dios y una decisión de agradarle. El carácter del cristiano no se mide por los años de iglesia que lleve, ni por los estudios bíblicos que tenga, sino por dejar que Dios transforme su corazón cada día. Porque todo aquel que está lleno de Dios en su vida, necesariamente lo va a reflejar en su carácter. En definitiva, el carácter es lo que muestra cuánto de Dios hay en nosotros. Yo sé que muchos de nosotros luchamos con nuestro carácter. En realidad luchamos con nuestro mal carácter, con nuestras reacciones, con nuestros enojos, con nuestra ira, con nuestros gritos. ¿Saben? Cuando uno decide alinear el carácter a Dios, decididamente la influencia de su presencia con la palabra de Dios produce cambios tan profundos que el carácter refleja en los hechos lo que pasaba con Asa. Hacemos lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Sabes? Hacer lo bueno no es normal. Lo normal es hacerlo del mundo. ¿Cómo cambiamos los malos hábitos? ¿Cómo no mentimos como mienten todos?
¿Cómo no caer en adicciones como caen todos? ¿Cómo dejar de hacer lo que todos hacen? ¿Sabes? Proponete en tu corazón conocer a Dios y Él cambia la vida y tu carácter. Necesitamos una generación de jóvenes que como Asa decidan hacer lo recto cuando todos no hacen lo recto, cuando no es lo común. Hacer lo bueno no es lo normal es hacer lo malo. Lo normal es mentir, lo normal es estafar, lo normal es engañar, lo normal es hacer trampa, lo normal es copiar. Pero cuando el carácter de uno está influenciado por la palabra de Dios, aunque todos copian en el colegio, nosotros decidimos no copiar. Aunque todos mienten, nosotros decidimos no mentir. Aunque todos roban, nosotros decidimos no robar. Hacer lo bueno y lo recto es la consecuencia de un carácter que está lleno de Dios. Por eso el cristiano debe tener ética en el trabajo, en el noviazgo, en el barrio. Y esto tiene que ver con el temor de Dios. Por eso, si querés tener un corazón alineado a Dios, tenemos que empezar a revisar cómo actuamos cuando nadie nos ve. ¿Quiénes somos en el trabajo, en el colegio? Si nos conocen como cristianos, suelo decirles siempre en mi grupo pequeño de padres jóvenes en el ministerio, miren, en casa se muestra realmente lo que somos, no en la iglesia. En la iglesia todos tratamos de ser buenos. Pero si ustedes quieren saber quién es Gustavo Caramelino, pregúntenle a mi esposa. Si ustedes quieren saber quién realmente es Gustavo, pregúntenle a mis hijos. Ellos me ven todos los días, conocen cómo me levanto a la mañana, cómo reacciono cuando me enojo. Por supuesto que no soy perfecto, estoy lleno de errores. Pero quiero decirles que lucho cada día para que mi carácter y mi corazón esté alineado con Dios. Para tener un corazón alineado con Dios, lo primero que hay que hacer es alinear el carácter. Y entonces, como Asa, vamos a hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. El segundo verbo que encontramos en esta ruta de 4 verbos de un corazón alineado con Dios está en el versículo 3. Es el verbo quitó. Dice que quitó las imágenes, quitó todos los ídolos. Esto tiene que ver con alinear las iniciativas de la vida. En primer lugar hablamos de alinear el carácter, ahora de alinear las iniciativas. Miren, Asa emprende una reforma, ni bien sube al trono. La primera iniciativa que tomó es quitar todas las imágenes y todos los altares que hacían que el pueblo se olvide de Dios y siga el paganismo. Abolió la idolatría desde que Salomón había iniciado en el final de sus tiempos, las quitó completamente. Reavivó y estableció el culto a Dios que los sacerdotes no estaban cumpliendo. En otras palabras, Asa tomó iniciativas que estaban alineadas con los propósitos de Dios. ¿Qué son las iniciativas de la vida? Son aquellas cosas que mueven nuestro corazón. Tenemos que preguntarle cuáles son tus iniciativas. ¿De qué tienen que ver tus iniciativas como joven, como cristiano en este tiempo? ¿Tienen que ver con Dios o tienen que ver con tus propios deleites? ¿Tienen que ver con las causas de Dios o tienen que ver con nuestras propias pasiones? Si mis iniciativas desde que me levanto tienen que ver con el deporte que me gusta, que es lícito, pero no puede ser el centro de la vida. Con la música, que es lícito que me guste, pero no puede dominar mi vida. Con mis cuestiones, mis salidas, mi dinero, mi trabajo, todas cosas que pueden ser legítimas, pero cuando ocupan el lugar de Dios, inmediatamente todas las iniciativas de la vida tienen que ver con cosas temporales y no con cosas eternas. Cuando esta vida pase, las únicas iniciativas que van a tener valor en el cielo son aquellas que hicimos para Dios. Son las veces que predicamos el Evangelio, que discipulamos personas, que ayudamos cosas para Dios, que enseñamos la palabra, que estuvimos con niños para llevarlos a los pies de Cristo, que ofrendamos para las grandes cosas de Dios, que participamos en los proyectos misioneros. Esas iniciativas hablan del corazón. Por el contrario, cuando nuestra vida solamente tiene iniciativas que tienen que ver con el mundo, con las cosas pasajeras, muestran que nuestro corazón, como el de Asa, no está alineado con las cosas de Dios, sino con nuestros propios intereses. Pablo escribe desde la cárcel en Filipenses capítulo 2 y dice: todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Solo encuentra a Timoteo, del cual dice: tiene un corazón
conforme al de Dios. Tiene un corazón atado a las cosas de Dios. Tiene un corazón que busca, literalmente, dice el relato, lo que es de Cristo Jesús. Claro, las iniciativas de Timoteo, las iniciativas de Asa, reflejaban que sus corazones estaban alineados con Dios. Tengo que preguntarte en este tiempo, ¿qué reflejan las iniciativas de tu vida? ¿Un corazón alineado con Dios o un corazón alineado con las cosas temporales? No te olvides, la vida vuela, la juventud pasa, los hijos crecen y lo único que va a quedar es lo que hicimos para Dios. Un querido amigo mío, saben, él es contador y él es un muchacho que estaba en una compañía internacional, estaba en una posición económica muy buena, tenía el reconocimiento de todos los gerentes porque había hecho una carrera brillante profesionalmente. Pero él era hijo de pastores, es hijo de pastores. Su padre fue un hombre que promovió la obra y la evangelización entre los niños a través de la Liga Argentina Pro Evangelización del Niño. Vivió en un hogar de un hombre cuyas iniciativas estaban atadas a Dios. En un momento de su vida entiende que tiene que dejar de tomar iniciativas seculares y dar lo que le resta de la vida para la obra de Dios. Le proponen dejar una multinacional para entrar en una entidad cristiana que promueve la edición de la Biblia para la mayor lectura de la Biblia. Claro, su condición económica cambiaría radicalmente. Cuando fue a hablar con los gerentes, preguntaron qué compañía y cuánto dinero le había ofrecido la competencia. Le ofrecieron ir a la ciudad que quiera para establecerse con una multiplicación de su sueldo. Y él le dijo, mire querido, yo dejo esto porque quiero servir a Dios. No lo entendieron, pero fueron impactados por cómo su corazón ahora se alineaba hacia las cosas de Dios. Dios lo ha convertido en un gestor para que la palabra de Dios se pueda leer en la mayor cantidad de ámbitos y lugares. ¿Saben por qué? Porque su corazón se alineó con Dios. Rubén alineó sus iniciativas para Dios. Este es un tiempo para que vuelvas al Señor, para que entregues todo tu corazón y experimentes como Asa, no solo que podés hacer lo recto ante los ojos de Dios, sino que tomas decisiones concretas, como el que quitó los altares, para iniciativas que redunden en el crecimiento de la obra y la salvación de personas. Pero hay un tercer verbo, está en el versículo 4, es el tercer secreto del corazón de Asa alineado con Dios. Dice que buscó y llevó al pueblo a buscar al Dios de sus padres. ¿Saben? En estos versículos, allí dice el versículo 4, mandó a Judá que buscase al Dios de sus padres y no a los dioses paganos. ¿Sabes? En estos versículos, en la historia de la vida de Asa, aparece 9 veces el verbo buscar. Es un verbo hebreo, arash, que tiene que ver con pacto con Dios. Claro, este pueblo había hecho pacto de influencia con todas estas imágenes paganas, y como él tenía el corazón alineado a la mayor influencia que era Dios, decidió alinear su corazón a las influencias divinas para poder influenciar al pueblo a que busque a Dios. ¿Saben? Isaías 55:6, el profeta clama para que el pueblo alinee su corazón en buscar a Dios. Dice Isaías 55:6, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, halladle en tanto que está cercano, deje el hombre impío su camino y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. ¿Sabes? El secreto de la vida es la vida en secreto. Sí, ya lo hemos dicho. El secreto de la vida es la vida en secreto, es buscar a Dios. Porque cuando uno se alinea con la influencia de Dios, su vida queda alineada hacia los propósitos y los desafíos de Dios. El salmista dice en el capítulo 63, versículo 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Tenemos que dejar que Dios sea la mayor influencia, como Asa, que dejando que Dios lo influencie, se convirtió en una influencia para avivar el corazón del pueblo. Querido mío, ¿qué influencia tu vida hoy? ¿Cuál es la mayor influencia de nuestro corazón? Música, amigos,
mundo, televisión, celular, redes sociales, cortá con todo y volvé a la palabra de Dios. Vivimos una generación de cristianos sin Biblia. Vivimos una generación de jóvenes que ni siquiera pueden memorizar un versículo bíblico. Desafío a nuestros jóvenes a que tomen su Biblia de papel, la subrayen, anoten lo que Dios les dice en cada devocional, pongan la fecha de cada anotación. Tu Biblia se tiene que convertir en el historial de tu relación con Dios. No hay jóvenes que puedan influenciar, a menos que seamos influenciados con la palabra de Dios. Dijo el profeta Jeremías: yo comí tus palabras y fueron de gozo para mi alma. El Salmo 19 dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. La mayor influencia te llena de sabiduría y te cambia la vida. Así que los que alinean el corazón con Dios como Asa, primero alinean su carácter, entonces hacen lo bueno y lo recto delante de Dios. Después alinean sus iniciativas, como Asa, que quitó los altares, y tomamos decisiones que redunden para el engrandecimiento del nombre del Señor. En tercer lugar, alineamos las influencias. Versículo 4, el verbo buscó y decidimos que Dios sea la mayor influencia de nuestra vida. Volvemos a la Biblia. Pero en cuarto lugar, en el versículo 11 lo encontramos a Asa alineando la fe. Dice allí en el versículo 11 del capítulo que hemos leído de 2 Crónicas: y Asa clamó al Señor y dijo: oh Jehová, ayúdanos, porque en ti nos apoyamos. ¿Sabes? En el versículo 8, Asa tenía un ejército, describe la palabra de Dios, de 300.000 hombres. Y Benjamín tenía 200.000 arqueros. Pero vemos que Sera, etíope, viene en batalla contra Israel, con 1.000.000 de soldados y 300 carros. La superioridad era abrumadora. Se enfrentaron en una gran desventaja en el valle de Cefata, junto a Maresa. Miren, ¿qué hubiéramos hecho nosotros con un corazón independiente de Dios, no alineado con Dios? Bueno, no hubiéramos confiado en Dios, hubiéramos buscado ayuda en otros reyes, hubiésemos hecho alianza con otros reinos, hubiéramos negociado nuestra fe con tal que nos ayude, a ver si arrimábamos un poco al 1.000.000 que tenían los etíopes. Pero Asa clamó, versículo 11, al Señor y dijo: ayúdanos, oh Jehová, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Dice 2 Crónicas 14:12, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Qué ha hecho aquí nuestro rey Asa? Alineó la fe, clamó al Señor y alineó a la fe y tuvo lo que todo cristiano necesita cuando tiene el corazón alineado con Dios. ¿Sabes qué es? Vivencias espirituales. ¿Qué son las vivencias espirituales? Son experiencias que yo tengo con Dios. Ya no la que me cuenta el pastor, ya no la que leí en el libro, ya no la que escuché en el testimonio. Ahora yo tengo vivencias con Dios. Asa llegó al trono con un tremendo desafío de fe. 1.000.000 en el ejército, que superaba ampliamente los 300.000 del ejército propio. 300 carros que en aquel tiempo eran como los tanques de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Era tremenda la superioridad. Pero él confió a Dios. A diferencia de los otros reyes, buscó a Dios, clamó a Dios, alineó la fe con Dios, tuvo una vivencia espiritual y se llenó de la respuesta y los milagros de Dios. Sí, alinear el corazón es experimentar vivencias de fe, vivencias espirituales. Quiero preguntarte, ¿cuánto hace que no tenés una vivencia de fe? ¿Cuánto hace que frente a una prueba, frente a una lucha, no experimentás derramar el alma en oración, clamar al Señor y ver su mano poderosa y experimentar que el Dios que has creído es tu Dios? El que alinea el corazón abre la puerta para grandes desafíos de fe
y vivencias espirituales. Recuerdo cuando teníamos el conjunto evangelístico y viajábamos por diferentes ciudades, haciendo campañas evangelísticas, apoyando las obras misioneras. Llegamos a un estado del norte de nuestro país y allí nos estaba esperando el misionero y llegamos con todo y comenzamos a predicar en el centro de la ciudad, con evangelismos con pinturas, con obras teatrales. Veíamos la oposición de Satanás distrayendo, enfrentándonos todo el tiempo. Llegamos al anfiteatro que se había pedido permiso, íbamos a empezar toda una actividad con niños y luego invitar a los padres para una charla y una predicación del Evangelio de la noche. No conseguíamos luz eléctrica, nadie nos quería dar luz eléctrica, nos pusimos a clamar, había venido una tormenta tremenda, clamábamos al Señor para que abra puertas. Nos dábamos cuenta que la situación era totalmente negativa. Así que con el misionero y algunos hermanos nos pusimos de rodilla, clamamos al Señor, apareció alguien milagrosamente que nos dio luz eléctrica en ese predio. Llegaron decenas de niños, se vistieron con los disfraces, empezaron a llegar personas, predicamos el Evangelio y vimos la mano del Señor. Horas antes parecía toda oposición. Clamamos a Dios y Dios hizo un milagro. Miren, viajamos toda la noche para volver al otro día sin dormir a nuestros trabajos, pero teníamos el corazón encendido de la alegría de tener vivencias espirituales. ¿Saben? Hemos leído el versículo donde habla en el capítulo 15 de Segunda Crónicas, versículo 17, que el corazón de Asa estaba alineado con Dios. La descripción es: el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Yo quiero preguntarte para terminar, si en lugar de Asa se pondría mi nombre, Gustavo, o el tuyo, ¿cuál sería la descripción que usaría Dios? ¿Cómo está alineado tu corazón? Tal vez sos cristiano, pero el mundo te ha llevado a vivir para el trabajo, para el dinero, para tus pasiones. No tenés iniciativa, no tenés carácter, no tenés fe, no tenés influencias. Necesitas atar tu corazón al corazón de Dios. Quiero invitarte allí donde estás, que vuelvas al Señor. Que le pidas perdón por tus pecados, por tus egoísmos, por nuestros egoísmos. Y vuelvas al Señor. Y alinees tu corazón como el de Asa, para que Dios te use con gran poder. Pero tal vez me está escuchando un querido amigo, amiga, que toda su vida estuvo alineada con un corazón lejos de Dios. Quizás ha estado enojado con Dios. Quiero invitarte que mires a Cristo, aquel que murió en la cruz por ti, porque te ama. Aquel que ocupó tu lugar y mi lugar. Aquel que derramó su sangre por todos nuestros pecados. Aquel Jesús que resucitó al tercer día con poder. Aquel Jesús que ahora está llamando a la puerta de tu corazón para que recibas su perdón, para que pongas tu fe en Él, para que alinees tu vida y tu corazón a Él y te conviertas en un hijo de Dios. Y lo podés hacer con una oración de fe. La Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que voy a invitarte a que allí donde estás hagas una oración de fe para abrir tu corazón a Jesús. Y te voy a invitar a que lo hagas solo con 2 palabras. Allí donde estás, decile: Señor, sálvame. Solamente eso. Señor, sálvame. Y Dios va a perdonar tus pecados, va a cambiar tu vida y vas a poder atar tu corazón al corazón de Dios. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.